el movimiento por nuevas ATP, con el que contaremos con la participación de muy buenos expositores y expositoras. Comenzará Hassan Akram. Él es PhD en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Cambridge, economista y director de la sede chilena de la Universidad Norteamericana Wake Forest. Posteriormente seguirá una crítica al sistema de pensiones desde la economía feminista, con Amparo Bravo, economista de la Universidad de Chile y miembro de la cooperativa Desbordada. Y finalmente tendremos el sistema de pensiones en el mundo y alternativas al actual, con Claudia Sangüesa, economista de la Universidad Mayor. Así que le damos el pase a Hassan. Ya, 15 minutos, ¿cierto? Sí, hola, buenos días. Muy bien. Ya, para asegurar, ya, empezando. Ya, hola, yo soy Hassan. Muchas gracias, Cristian, por la introducción y muchas gracias a todos ustedes por participar. Siempre empiezo agradeciendo a N, que ha sido una tremenda organización, corriendo el cerco en el espacio académico de economía, que es un espacio con fuerte sesgo hacia visiones más de libre mercado. Dicho sea de paso, visiones que no son típicos ni siquiera de los economistas en el mundo. Chile sufre de un sesgo bastante ochentero en la visión económica, estas ideas de que el mercado resuelve todo, que el Estado tiene que ser más bien subsidiario y corregir algunos limitados fallas de mercado, pero en general proteger la propiedad privada lo más posible. Eso va a generar los equilibrios necesarios. Toda esa visión es muy fuerte en Chile, pero N ha estado cuestionando eso desde la base, desde los estudiantes de economía. Entonces yo soy muy optimista para el futuro, precisamente porque hay tantos estudiantes que tienen una actitud más crítica, más dialogante, con más imaginación. Entonces una tremenda iniciativa de parte de N organizar este foro y en general el trabajo que hacen acerca de correr los cercos en economía. Ya. Hablando del sistema de pensiones, en este contexto de pandemia, ¿no? La primera cosa que hay que entender de por qué estamos hablando del retiro del 10% es que acá enfrentamos una profunda crisis para todas las familias chilenas, ¿ya? Ahora hay distintos números acerca de la envergadura de esa crisis, ¿ya? Pero lo que sabemos, y esto es consenso en todo el mundo académico, es que la cifra de desempleo, que en este momento está en 11%, que es lo peor desde 2004, esto es una subestimación de la realidad del desempleo en Chile, porque con la destrucción de empleos, se destruyeron así como unos 16% de los trabajos en Chile desde la crisis, 1.4 millones menos trabajos. Mucha gente simplemente salió de la fuerza laboral, entonces no cuentan como desempleados porque no están buscando trabajo. Y entonces estamos, en realidad, si se combina la tasa de desocupación con los que salieron de la fuerza de trabajo, se alcanza un porcentaje de aproximadamente 28% de personas que están sin trabajo, que antes lo tenían. ¿Ya? Y eso son las peores cifras desde la gran crisis económica de 1982, que fue cuando los Chicago Boys liberalizaron la economía entera, sacaron todos los controles de endeudamiento externo. Entonces las empresas chilenas se endeudaron en dólares y luego cuando tenían dificultades con pagar, cuando subió la tasa de interés en Estados Unidos, encontraron con una crisis de deuda total. Y los Chicago Boys, muy en la lógica del Estado subsidiario, del Estado chico, decían, esto es un problema privado, ¿ya? Y al final, si las empresas tienen deudas, eso no es un problema del Estado. El Estado tenía una deuda muy chica, pero las empresas tenían deudas enormes. Pero eso es tema de ellos. Muy rápidamente los Chicago Boys se dieron cuenta que sí es una tremenda masa de empresas las que tienen esas deudas y están efectivamente quebradas,
colapsa la economía nacional y el Estado no tiene más remedio que tomar cartas en el asunto. De hecho, durante la dictadura cívico-militar, ya que había terminado con la vía chilena al socialismo, empezaron a hablar de la vía Chicago al socialismo. ¿Por qué? Un dato interesante, el porcentaje de la economía que los Chicago Boys tuvieron que nacionalizar, poner bajo el control del Estado, fue mayor que el control estatal que alcanzó el gobierno de la Unidad Popular. Eso por la crisis que ellos mismos generaron, permitiendo este endeudamiento externo sin controles. Bueno, es en ese contexto de profunda crisis que se consolidó el sistema de AFP. Y hoy día estamos volviendo a una crisis de esas proporciones. Entonces yo dije, un 28% que están sin trabajo, efectivamente. Pero eso no es todo el problema. Según la encuesta CADEM, que es la encuesta favorita del gobierno, un 68% de los chilenos dicen que sus ingresos han bajado producto de esta crisis, ¿no? La Universidad Católica, en su encuesta, que es mucho más metodológicamente rigurosa, da números similares. Que el tema es que personas que estaban trabajando y que siguen trabajando han visto sus ingresos bajar porque están trabajando, por ejemplo, menos horas, o que sus parejas han visto reducir sus horas o que han perdido su trabajo. Es importante notar que en Chile hay una fuerte brecha de género. Las mujeres están concentradas en los trabajos más precarios, entonces es más fácil para los empleadores despedir a mujeres o reducir sus horas. Entonces los hogares están en una profunda crisis. De hecho, en promedio, según la Universidad Católica, la reducción en ingresos es un cuarto. ¿No? Sus ingresos han bajado en promedio un 25%. Y de hecho, para muchos, han bajado bastante más. Eso es la envergadura de la crisis que estamos enfrentando, ¿ya? Y en ese momento, entonces, estamos hablando del retiro de fondos de las pensiones, ¿ya? Porque existe esta profunda crisis y tenemos un gobierno que no responde frente a esa crisis. Porque se tiene que entender que, efectivamente, lo que dice el gobierno es las personas que siguen en sus trabajos, que no han visto su situación económica cambiar con la crisis, entonces no debemos estar ayudándoles. No lo estoy inventando yo, eso lo ha dicho repetidamente el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. No entiendo, dijo Briones, por qué estamos hablando del retiro del 10% si eso va a ayudar a las personas que todavía tienen trabajo, los trabajadores formales que no han visto bajar sus ingresos. Ahora, no entiendo qué cifras está viendo Briones cuando es evidente que esas familias sí han visto bajar sus ingresos. Y precisamente por eso estamos con esta profunda crisis y la gente pidiendo retirar sus fondos. El tema acá, es interesante considerar, es la envergadura de los beneficios que están dando. Primero, frente a la fuerza ciudadana, porque hablan hoy día de un 83% a favor de esta medida como mínimo, y muchos dicen arriba del 90% a favor del retiro de fondos. El gobierno dice, nos vamos a dar un préstamo blando, ¿ya? De 600 perdón, hasta 2.6 millones de pesos. Ese préstamo blando llega a solamente 600.000 personas. Después dijeron, no, vamos a dar un subsidio directo de 500.000 pesos. ¿Y eso a cuánta gente va a llegar? A 700.000 personas. No es nada. En el caso del retiro de fondos, por lo menos 3.3 millones de personas podrían sacar como piso 1 millón de pesos. Por lo menos 1 millón de pesos lo tienen 3.3 millones de personas. Entonces, eso es la envergadura de la inyección de recursos que implica el retiro de fondos. El gobierno, si quiere parar esa propuesta, debe dar algo similar, y de hecho hemos hablado de eso, de la importancia de una renta básica de emergencia que cubre no 32% de los hogares, 33% más o menos, sino un 80% de los hogares. Eso sería la propuesta. En economía hablamos, ¿no?, del primer óptimo, del segundo óptimo, dependiendo de las limitaciones políticas acerca de qué es lo que uno podría implementar. El primer óptimo en este caso sería una renta básica de emergencia que llega a todas las familias. El gobierno no ha querido eso, o por lo menos 80% de los hogares. El gobierno no ha querido eso. Ha hecho una reforma que llega a 1/3 aproximadamente de hogares. Y eso se dice que originalmente decían que eso iba a llegar con 65.000 pesos para una persona.
65.000 pesos para una persona es 38% de la línea de pobreza. ¿De qué estamos hablando? Cuando se calcula la línea de pobreza es el mínimo necesario para sobrevivir. Se calcula tomando en cuenta los costos de la luz, del agua, de la ropa, de la comida, de todas estas cosas. 38% de eso. La metáfora que yo siempre ocupo, si yo estoy en una habitación y tengo 38% del oxígeno necesario para respirar, no voy a aprender a respirar con menos, voy a sofocar. Estamos en el mismo problema con el ingreso familia de emergencia 2.0, donde ofrecieron efectivamente 100.000 pesos por persona, que es 59% de la línea de pobreza. Para una familia de 4 personas sería 400.000 pesos, 89% de la línea de pobreza, insuficiente, pero algo. Pero ojo, eso no es lo que han entregado desde el gobierno. Eso es el máximo que el IFE podría pagar. Y ahí hemos vuelto a la política de los 80, que inventó el hermano de José Antonio Cast, el candidato presidencial. Su hermano mayor, Miguel Cast, cuando estaba en Mideplan, inventó el sistema de focalización de ayuda estatal a través de la famosa ficha, CAS, ¿no? Entonces ahí la gente escondía sus electrodomésticos para parecer más pobre, para poder alcanzar una miseria de ayuda desde el Estado. Ahora la gente tiene la versión del siglo XXI de eso, de adultos mayores peleando con los teléfonos, tratando de postular al IFE usando la ficha que está en el registro social de hogares. Y si uno aparece con un ingreso, se ha cambiado las fichas mucho de forma unilateral y acredita ingresos que las familias no tienen. Entonces dice, no, ustedes tienen ingresos, no van a conseguir la ayuda. Entonces no les llega a los 400.000 pesos por familia. Conozco casos donde para 4 personas han llegado 80.000 pesos, 50.000 pesos, porque supuestamente tienen esos ingresos extra. Eso es la desesperación, la humillación. Y yo creo que el gobierno calculó súper mal, porque ellos decidieron hacer esa ultrafocalización y lo que generaron entonces fue esa desesperación de los ciudadanos que se expresa en el retiro del 10%. ¿Ya? No es la política de primer óptimo, sino el segundo óptimo, puesto que el gobierno ha sido mezquino y negligente de forma extrema. Las pequeñas humillaciones de la focalización del gobierno explica por qué algo tan simple como retirar los fondos, 10%, todo el mundo puede revisar cuánto tiene en la cuenta y ir a la AFP a exigir que me den la plata. Puesto que es algo tan simple, de fácil operación, sin tener que entrar en la locura burocrática kafkiana de la focalización, lo apoyan. Yo creo que ahí viene el tema. Ahora, para entender esta lógica del sistema de pensiones, porque después la gente dice, es terrible esto, que la propuesta que tenemos acá va a bajar las pensiones. Que es cierto, y ojo, no es lo ideal ocupar los recursos previsionales, la plata de los trabajadores, para salvar el sistema para financiar la crisis en este momento. No es lo ideal. El problema es que puesto que se han negado eso es la única cosa que queda. De todas formas, la merma en pensiones, ya, que se reducen las pensiones porque en Chile, a través de la capitalización individual, la pensión depende de cuánto uno ha logrado ahorrar durante la vida activa. Ya, pero puesto que los salarios son súper bajos en Chile y súper desiguales, Chile es el país o el más desigual del mundo o entre los más desiguales del mundo. Producto de eso, entonces, hay muy poco ahorrado en las cuentas individuales. El ministro Briones lo reconoció. La mayoría de personas tienen poco o nada en las cuentas. Eso es el más elocuente diagnóstico del desastre de cómo funciona el sistema de pensiones en Chile. Y estamos entonces en una situación donde las pensiones son de miseria ya. De las personas que están los nuevos jubilados, los que jubilaron el 2019, por ejemplo, la mediana de la pensión para hombres es 120.000 pesos, para mujeres es 24.000 pesos. Entonces, en este momento, ¿cómo sobreviven los adultos mayores? De dos formas. O a través de las redes familiares. Entonces, cuando dicen, no, con esta reforma los jóvenes tendrán que hacerse cargo de los viejos. Eso es la lógica del sistema de reparto. En este momento, los jóvenes están teniendo que hacerse cargo de los adultos mayores porque no tienen pensiones. Después dicen, pero el Estado tendrá que hacerse cargo de esas personas. En este momento, a través de impuestos generales por el pilar básico solidario,
por la pensión básica solidaria o el aporte previsional solidario, el Estado paga 2/3 de las pensiones en Chile. Entonces, esta situación ya se da de todas formas. El tema es que con este retiro se agudiza la crisis, es una crisis ya existente, y hay que ver formas de resolver eso. Y por eso hemos propuesto un fondo colectivo que ocupa una cotización del empleador con un matching, la misma cantidad de plata de parte del Estado, y eso sería un fondo colectivo. Ese fondo colectivo va a tener excedentes. Entonces, una parte se ocupa como reparto, solidaridad intergeneracional para pagar complementos de pensiones. Una parte, este ahorro colectivo se invierte, tiene rentabilidades y eso ayuda para el futuro cuando haya mucho más pasivos relativo que hoy en día. De todas formas, esa semilla de un sistema a largo plazo de seguridad social, de cambiar el sistema, ¿ya? Es lo más importante acá, que se está proponiendo un retiro por emergencia y al otro lado se está proponiendo algo que hace ese retiro responsable fiscalmente, hacerlo sustentable a largo plazo y ayuda a enfrentar la crisis previsional que existe. Entonces, la campaña de terror que se ha dado acerca del retiro, acerca del fondo colectivo, es absurdo cuando en realidad esta propuesta lo que hace es no solamente hacer frente a la profunda crisis que están viviendo las familias chilenas, que en realidad son cosas que el gobierno ha ignorado, sino que además ayuda a empujar el debate acerca de las pensiones miserables que existen en Chile. Y tenemos todo este problema que efectivamente el gobierno ha propuesto una reforma. ¿Y cuál fue la reforma que propuso el gobierno? Aumentar la capitalización individual. Hay que aumentar la cotización porque las pensiones son muy bajas en Chile, aumentan en 6 puntos, cotización del empleador, 3 van a solidaridad y 3 van a las AFP. Por supuesto, la gente pegó grito del cielo diciendo, todo el mundo está diciendo no más AFP, y el gobierno ofrece más AFP. Y el gobierno hizo un truco. Dijo, no vamos a pagar la plata a las AFP, vamos a crear un ente público, independiente. Pero ese ente público va a administrar cuentas individuales. O sea que va a ser una AFP estatal, que es lo mismo, la misma lógica, ráscate con tus propias uñas, los que tienen más ahorrados son los tienen pensiones más altas. Eso es la realidad de lo que ofreció el gobierno. El fondo colectivo dice, no, no se puede hacer eso, no se puede restituir lo retirado a fondos individuales, sino que hay que crear algo que es de verdad colectivo, que paga de forma progresiva, no a los que tienen más ahorrado, sino a los que más necesitan porque tienen pensiones más bajas. Entonces, se avanza el debate desde el gobierno que ofrece más AFP o más capitalización individual a una propuesta que avanza en más solidaridad. Entonces, esto es, al final, ¿por qué esta propuesta no solo ayuda con la crisis del momento, sino que permite a largo plazo la profunda transición del sistema? Eso, gracias. Muchas gracias, Hassan. Muy claro, tú haces énfasis en un contexto de la crisis con ingresos extraordinariamente bajos y que el retiro no es lo ideal, pero que es lo que hay con respecto a las políticas, nulas políticas que ha tenido el gobierno, y también hace énfasis en la necesaria reestructuración de un nuevo sistema de pensiones y no solamente el de AFP. A continuación, muchas gracias, Hassan. A continuación, prosigue Amparo Bravo con la crítica del sistema de pensiones desde la economía feminista. Ella es economista de la Universidad de Chile y además miembro de la cooperativa Desbordada. Amparo, ¿estás por ahí? Ah, muy bien. Estoy aquí. Y voy a poner esta situación. Ahí está. ¿Se ve bien, cierto? Espectacular. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Como decía Cristian, mi nombre es Amparo. Soy parte de la cooperativa de economía feminista Desbordada, una cooperativa compuesta por mujeres. Perdón, estaba en otra diapositiva, esta es la mitad. Soy parte de la cooperativa de economía feminista Desbordada, una cooperativa compuesta por mujeres economistas, sociólogas y abogadas que provienen de diferentes experiencias, tienen diferentes perspectivas, y nos dedicamos principalmente a la investigación, a la autoformación y a la difusión de saberes y prácticas que ayuden a entender y transformar el mundo frente
a la crisis permanente provocada por el sistema capitalista y patriarcal. Desde esa perspectiva, desde hace un par de años con la cooperativa comenzamos una investigación sobre la crisis del sistema de pensiones, que estamos a punto de publicar en las próximas semanas, y viene un poco como anillo al dedo la discusión sobre el retiro del 10%, porque nos permite hoy día, por fin, cuestionar el sistema desde sus bases, desde su estructura. La discusión que introducía Hassam tiene mucho que ver con eso, que si bien el retiro del 10% puede muchas veces enfocarse en una discusión técnica, la verdad es que es una discusión política y que tiene que ver con una ciudadanía, una clase trabajadora consciente y presente en la discusión que se está dando hoy día en el Parlamento, que se están dando hoy día en los lugares de decisión, y que estamos activos para auditoriar y presionar para que el sistema de AFP termine y podamos transitar hacia otro modelo. En ese sentido, quería irme un poco más atrás con respecto al sistema de pensiones en sí mismo y sus dimensiones de desigualdad y cómo reproduce brechas de género en nuestro país. El sistema de pensiones, como venía también explicando Hassam, es un sistema impuesto en la dictadura cívico-militar, o sea, carece también de la legitimidad democrática que cualquier sistema de seguridad social se le podría exigir. Su principal ideólogo es José Piñera, el hermano del presidente. Es un sistema de capitalización individual quien deja fuera a Carabineros y a Fuerzas Armadas, donde la AFP administra las pensiones y donde se ha incorporado un nuevo pilar, una nueva dimensión solidaria desde el 2008-2009 en adelante, que ha incluido la pensión básica solidaria, el aporte previsional solidario y el bono por hijo. Sin embargo, el sistema hoy día sigue presentando fuertes brechas y discriminaciones que afectan fuertemente a las mujeres. Si bien las pensiones son bajas y no podemos decir que para nadie el sistema es beneficioso, las mujeres son las que ocupan la situación más crítica en este contexto, logrando autofinanciar en promedio una pensión de solamente 138.000 pesos, números que han tendido a bajar mucho en los últimos años. Acorde a la Superintendencia de Pensiones, las mujeres representan un 46% de la afiliación, pero un 61,4% de las beneficiarias del pilar solidario, y la tasa de reemplazo es considerablemente menor para las mujeres, llegando solamente a un 29% de sus salarios. Sin embargo, si bien estas brechas son manifestación también de brechas que existen en el mercado laboral y que son producto de la división sexual del trabajo, de la injusta organización social del cuidado, desde la cooperativa quisimos hacer un análisis anterior a cuáles son los preceptos, las condiciones basales con las que se instaló el modelo de pensiones, y que desde la economía feminista venimos a criticar fuertemente para que en el repensar y en el construir un nuevo sistema no las volvamos a reproducir. Y en primer lugar, la primera crítica que hacemos es que el modelo invisibiliza y subvalora el trabajo doméstico y cuidado. Si bien se han implementado políticas que tratan de compensar de alguna forma el cuidado que las mujeres desempeñan y realizan a lo largo de toda su vida, como lo es el bono por hijo, este beneficio está solamente enfocado a compensar el costo previsional de la maternidad a través de un aporte estatal equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos, que comienza a generar rentabilidad desde el nacimiento del hijo o la hija. Nosotros desde la cooperativa planteamos que, en primer lugar, este bono invisibiliza otros tipos de cuidados, porque solo está dirigido a mujeres madres, es una política completamente familiarista que deja de lado a todas las otras dimensiones del cuidado y todos los otros actores y actoras que participan del cuidado, y a su vez subvaloriza. Y acá hacemos un ejercicio con respecto al bono por hijo, ya que creemos que el reconocimiento que realiza sobre la maternidad lo hace de forma precaria, asumiendo que el trabajo doméstico y de cuidados que se realiza en este periodo de la maternidad se vale un sueldo mínimo y solamente considera 18 meses de cuidado, cuando la realidad es que las mujeres cuidan mucho más que 18 meses, y si hacemos el ejercicio de valorar mensualmente esos tiempos,
vemos que si una mujer cuida 18 años, la valoración mensual que está recibiendo por su trabajo son solo 15.000 pesos. Y si después nos vamos al caso donde la mujer cuida toda la vida, que cumple con la realidad de muchas mujeres hoy día, la valoración mensual que estaría dando este bono solamente es de 6.000 pesos. Entonces, por eso decimos que invisibiliza ciertos cuidados y que subvaloriza el cuidado que supuestamente sí está observando. Nuestro segundo argumento para decir que el sistema de pensiones está en una crisis desde una perspectiva de la economía feminista es que el modelo se basa en un ciclo de vida no representativo para las mujeres. En general, lo que está detrás de un sistema como el nuestro es el ciclo de vida que plantea Modigliani, que es que en una primera instancia las personas se endeudarían o serían financiadas por sus padres porque no estarían trabajando de manera remunerada. En un segundo periodo tendrían un ingreso más o menos constante y ascendente a lo largo de su vida que le permitiría pagar la deuda acumulada durante su primer periodo y acumular pensiones o ahorros para el último periodo, y en el último periodo se jubilaría y recibiría y consumiría estos ingresos. Sin embargo, desde la cooperativa nosotros planteamos que la mayoría de los individuos de una sociedad no cumplen con este ciclo de vida. Cuando vemos los tiempos de mercado, es decir, los tiempos de trabajo remunerado de hombres y mujeres por tramo de edad, es decir, a lo largo del ciclo de vida es de corte transversal, podemos ver que sí se ajustan a este modelo que veíamos anteriormente. Tiene esta misma curva, es decir, que al principio vemos pocas horas, en la etapa reproductiva vemos un aumento de las horas más o menos elevado y constante, progresivo, en verdad, y hacia el final vemos una caída en las horas hasta casi desaparecer del mercado laboral, donde justamente vemos que las mujeres tienen menos horas que los hombres en general, probablemente por las cargas de trabajo doméstico y de cuidados que cuentan en el interior de los hogares, y también porque hay muchas mujeres que simplemente no ingresan al mercado laboral, entonces probablemente siempre pueden ofrecer menos horas. Sin embargo, cuando vemos los ciclos de cuidado, es decir, las horas de trabajo no remunerado, vemos que estos ciclos no siguen estas lógicas. La carga para las mujeres en todo momento más alta que cualquier nivel que alcancen los hombres a lo largo de su vida. Esto significa que si es que vemos los últimos tramos de edad, a diferencia de lo que impone el modelo, las mujeres no se jubilan nunca de sus funciones. Y la verdad, si es que vemos la carga total de trabajo a lo largo de la vida, las mujeres terminan al final de su vida trabajando entre 40 y 35 horas semanales. Sin embargo, el sistema de pensiones sigue considerando que estas mujeres no trabajaron y las sigue poniendo en el perfil de pensiones no contributivas como si no hubiesen contribuido realmente a la reproducción de la fuerza de trabajo y a la producción del sistema en su conjunto. Entonces, nosotros desde la cooperativa planteamos que esta noción de laguna se sustenta en una noción sesgada del trabajo, que cuando el cuidado y la vida está en el centro, como plantea la economía feminista, el cuidado no se puede entender como ausencia de tiempo laboral y se debería valorizar. Y en última instancia, planteamos que el modelo se basa en un supuesto irrealista de autosuficiencia. Esto significa que el modelo supone que la pensión es el resultado de un proceso laboral que el individuo puede construir por sí mismo. Esta idea se ve reflejada en el ambos económicos, ¿no? Este sujeto en el que se basa la teoría económica tradicional, reconceptualizado por la economía feminista a través del hombre champiñón, que señala que un hombre podría lograr configurar empleo, salario y posterior pensión solamente como producto de su mérito personal y de sus propias posibilidades y restricciones. En cambio, la economía feminista plantea que la vida es interdependiente y por lo tanto no se puede asumir que las personas van por la vida como salvándose por sí solas, ¿o no? Y en eso hicimos ejercicios que tratan de comparar personas que están casadas versus personas que no están casadas, o que no tienen pareja, y podemos ver que hay una especie de sustitución del trabajo, es decir, los hombres dedican más tiempo al trabajo remunerado cuando viven solos, o sea, cuando viven en pareja que cuando viven solos, y las mujeres dedican más horas al trabajo doméstico cuando viven solas. Eso significa que para que el hombre pueda salir a trabajar, existe alguien al interior del hogar realizando trabajo doméstico, persona que no se ve por ninguna forma beneficiada o retribuida por esa labor.
Y en el caso más extremo, si vemos la distribución del trabajo al interior de los hogares, incluso cuando la mujer está ocupada y el hombre no está ocupado, ellas realizan más del 50% del trabajo doméstico y de cuidados al interior de los hogares, más del 38, esto sería son 38,2 horas semanales, así que sería un 53,1% del trabajo total que se realiza en un hogar. Entonces, este supuesto de autosuficiencia que nosotras venimos a contraargumentar con la idea de la interdependencia, atañe principalmente el sistema de pensión prácticamente a lo largo de toda su vida, con horas de trabajo semanales muy superiores en total a una jornada laboral digna. En definitiva, y para llegar más a las reflexiones en torno al retiro del 10%, partimos desde la visión de que el sistema de pensiones chileno está en crisis, ¿cierto? Que entre muchas otras falencias invisibiliza el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico, y eso no se puede entender como una grieta del sistema o como un problema aledaño al sistema, sino que es uno de los problemas basales que hoy día terminan con un sistema que ni siquiera puede cumplir con su supuesto objetivo inicial, que es dar pensiones decentes a las personas, y que termina con los números nefastos que hemos visto en los últimos años. A su vez, a la vez que invisibiliza el trabajo doméstico y de cuidados, también afecta fuertemente a los trabajos que se realizan en la informalidad, como mencionaba Hassan. En ese sentido, afecta fuertemente a la población ocupada femenina, que cuenta con mayores tasas de informalidad que los hombres, alrededor de un 30%, y que en casos de trabajos que se realizan más comúnmente en la informalidad afectan mucho más fuerte, como el trabajo de casa particular, donde la tasa de ocupación informal femenina llega al 53,1%. Esto, al final del día, afecta a los montos acumulados en las cuentas individuales. Por lo tanto, afectará el retiro que puedan realizar mujeres y hombres de diferentes experiencias, desde diferentes trayectorias, y eso lo podemos ver en esta tabla. O sea, un 63,7% de las mujeres tiene menos de 5 millones en sus cuentas, un 32% tiene menos de 1 millón, y un 23% tiene menos de 500.000 pesos. O sea, eso es un dato importante para hoy día plantear en el debate, para integrar la diferencia y la desigualdad que genera el sistema de pensiones en términos de género, y que hoy día esta política del 10%, si bien, como planteaba Hassan, es la política que nos está quedando en términos de las posibilidades que ha puesto el gobierno y el margen de discusión que nos ha dado el gobierno, hoy día el retiro del 10% no se puede considerar como una política feminista. Sin embargo, como venía mencionando Hassan también, no existen otras políticas que vengan a resolver realmente las necesidades materiales de las personas, de la mayoría de las personas en Chile frente al COVID. Es mucho más universal que el resto de las políticas que se están planteando, y eso creo que es un punto a favor con respecto a cómo se escapa de los esquemas de focalización en los que siempre ha estado muy enfocado la política social chilena. Y en términos de un enfoque feminista, yo creo que este 10%, el retiro, se puede conseguir como una política puente, es decir, que nos permita dar estas discusiones que estamos dando hoy día, que nos permita empezar a repensar, bueno, se empezó a repensar hace mucho tiempo, pero que nos permita empezar a transformar el sistema de pensiones desde un enfoque solidario y feminista, que ya nos deje de reducir la discusión hacia es que yo puedo retirar mi fondo o no puedo retirar mi fondo, que para mí, desde mi perspectiva, es una visión bastante individualista, sino que avancemos hacia un sistema que pueda efectivamente dar pensiones dignas, con concepciones de solidaridad, y valorando todos los trabajos que sostienen el sistema económico, y no solamente aquellos que se observan en el mercado laboral. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Muy claro todo. Tú haces una crítica feminista al modelo de pensiones y retrata muy bien las brechas y desigualdades estructurales que genera el sistema hacia las mujeres y la diferencia de género mencionada. Ahora pasamos a
hablar del sistema de pensiones en el mundo y alternativas al actual, con Claudia Sangüesa. Ella es economista de la Universidad de Chile, además PhD en Economía de la Universidad de Cambridge y actualmente es directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor. Hola, buenas tardes ya. Voy a compartir una presentación que tengo acá. Y tengo que... ¿Cómo se hace esto? Ver pantalla completa. Ahí. Iba a hablar más bien del sistema de pensiones chileno en el marco de las propuestas que se han estado discutiendo, como para también aterrizar quizás el sistema, digamos, y cómo se ve, ¿cierto? Con más números quizás, ¿ya? Esta es una presentación que casi en todo está en inglés, pero como no hay mucho texto y hay más gráficos, creo que igual sirve. Que me invitaron a hacer el año pasado en Londres, estudiantes chilenos en Inglaterra, ¿sí? Entonces, hay como tres partes, básicamente, como describir un poco cómo yo veo el sistema de pensiones, los componentes, cuáles serían, como se supone, los objetivos del sistema y cómo se ven los resultados del sistema chileno respecto a esos objetivos, y luego como propuestas, básicamente. Entonces, en los componentes, y esta es la escalera de la protección social que se llama de la OIT, tienen como estas componentes, ¿cierto? El primer componente lo llaman la pensión universal, que es el pilar cero, el piso, ¿cierto? Que incluye regularmente, usualmente, a todas las personas, es universal. Después viene un componente que se llama de seguridad social, que es obligatorio, usualmente, que es el primer pilar, ¿sí? Luego viene un segundo pilar, que es el componente complementario, que a veces son obligatorios y otras veces son voluntarios, y que cubren a una menor parte de la población. Estos cubren a una mayor, pero no a todos, no es universal, ¿cierto? Y luego el último pilar, que es del ahorro voluntario. En este contexto, yo veo el sistema de pensiones chileno de esta forma. Nosotros tenemos una pensión básica solidaria, que sería como el piso, pero que solo está focalizada en el 60% más pobre de aquellos que no tienen pensiones contributivas, ¿cierto? Los que tienen pensión cero de AFP, entonces caen en este pilar, esta pensión básica solidaria, solo si están en el 60% más pobre. Por lo tanto, no tiene una cobertura universal. Después, en seguridad social realmente no tenemos, de hecho, no lo tengo aquí el gráfico, pero si ustedes miran los datos, de hecho, de la OECD, de contribuciones a la seguridad social, Chile no tiene, tiene un 1.5% del PIB en contribución a la seguridad social, mientras que en la OECD el promedio es 9%. ¿Ya? Y en cambio, las cotizaciones de la AFP están en lo que yo creo que es como un segundo pilar, que es un pilar de ahorro obligatorio, ¿cierto? Un esquema de ahorro individual de forma obligatoria. Este pilar, y esto está como si fuera este primer pilar, pero en realidad no es seguridad social. Ahora, una parte importante de ese pilar, en términos de los beneficios, está subsidiado por el APS, que es el aporte previsional solidario. Ya voy a contar por qué es tan grande. Y otra parte del financiamiento de ese pilar todavía está financiando la transición del sistema antiguo al sistema nuevo, ¿sí? Y bueno, y también hay un tercer pilar de ahorro voluntario, que es aún más pequeño.
Entonces, mi diagnóstico es que nosotros nos falta el pilar 1, que es de Social Security, de seguridad social obligatoria, está básicamente vacío, ¿sí? Estos son los tamaños de los componentes en términos de personas que reciben beneficios. Entonces, aquí está el sistema antiguo, por ejemplo, hay 662.000 personas que todavía reciben pensión del sistema antiguo. Esto es gasto fiscal directo. También están las pensiones de las Fuerzas Armadas, que hoy día son aproximadamente 173.000 personas. Y están el pilar básico solidario, que es el piso, ¿cierto?, focalizado, que cubre en realidad 580.000 personas. Está las pensiones de AFP. Las pensiones de AFP en este momento las están recibiendo 1.200.000 personas. Y además están recibiendo de esas 1.200.000, están recibiendo también un aporte fiscal que es el APS, ¿sí? Estos son los tamaños como para que nosotros logremos identificar así los tamaños. De hecho, los tamaños en términos de gasto fiscal son los siguientes. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay 1.200.000 personas recibiendo pensión de AFP, mientras el sistema antiguo cubre a 660.000, o sea, es como el doble, ¿cierto?, de personas. En términos de gasto, si uno analiza el gasto como porcentaje del PIB en pensiones, este sería como el gasto. Primero, un 1.7% del PIB, que es como aproximadamente 34% del gasto total en pensiones anual en Chile, se va a las pensiones de la AFP, un tercio aproximadamente. Si uno suma el aporte previsional solidario y la pensión básica solidaria, es aproximadamente un 1%, un poco menos de 1%, 0,9% del PIB. Y la mitad del gasto en pensiones es gasto fiscal, que es como 2,5% del PIB. Y de ese gasto fiscal, la mayor parte, de hecho, el equivalente a 1.59% del PIB se va al sistema antiguo. O sea, el sistema antiguo se está gastando básicamente algo aproximadamente igual al sistema de AFP, pero está cubriendo a la mitad de las personas, ¿sí? Por eso también las brechas en pensiones. Y las Fuerzas Armadas gastan un 0.9% del PIB, cubre a 170.000 personas, cuando el pilar solidario es el mismo tamaño en términos de gasto, pero cubre a 6 veces más gente, ¿sí? Por eso las brechas en tamaños de pensiones. Ahora, ese es como yo veo el sistema. Entonces, en términos de seguridad social está vacío, todavía el Estado está financiando la transición, y las pensiones y los gastos están asociados a los gastos privados en pensiones, digamos, y el pilar básico solidario. Son gastos pequeños en relación al gasto que hace el Estado en Fuerzas Armadas y en el sistema antiguo, y por lo tanto también las pensiones son mucho más bajas. Después, en términos de los objetivos, si uno mira la literatura más tradicional, los objetivos del sistema de pensiones son 4. Primero, que las pensiones alcancen niveles de suficiencia, entonces y ahí hay un tema así que ¿qué es lo suficiente? Habría que identificarlo, si es lo suficiente la línea de la pobreza, o es lo suficiente el salario mínimo, ¿qué es lo suficiente? Segundo, que nadie, digamos, caiga bajo ese mínimo de suficiencia. Segundo, que ayuden a suavizar el consumo cuando se va desde la vida activa a la vida pasiva, que no haya un cambio tan radical, y eso se mide con la tasa de reemplazo. Tercero, que haya redistribución en el sistema. Y cuarto, que no dejen a la gente en la vulnerabilidad, que no haya vulnerabilidad, ¿cierto? Que no haya tanta incertidumbre. Esto es desde el punto de vista muy económico. Ahora bien, ¿cómo estamos nosotros respecto a esos objetivos? Bueno, miren, en la Comisión Bravo que yo participé hace años atrás, se preguntó en una encuesta, ¿cuál es la pensión mínima se le preguntó a las personas, ¿cuál es la pensión mínima que necesitarían para vivir? Y como habían personas de distintos niveles de ingreso, uno puede graficar esta pensión mínima según el decil de ingreso. ¿Sí? Este es un trabajo que hice yo.
Entonces, para las personas del decil 1, la pensión mínima que declaraban aproximadamente era 272.000 pesos, ¿sí? Cuando la pensión promedio del decil 1 hoy día es 114.000 pesos. En el decil 10, ya me voy a saltar, ¿cierto? Pero esto va creciendo en la medida que aumentan los ingresos, por supuesto. En el decil 10, incluso, la pensión promedio es 512.000 pesos, y la mínima subjetiva son 977.000 pesos. Entonces, en términos de las expectativas, la suficiencia realmente mínima subjetiva no se alcanza con las pensiones que tenemos hoy día. Después, hay un tema yo diría que es como de lo contrario de redistribución que pasa en el sistema actualmente, y tiene que ver con el tema macro, ¿no? Los trabajadores están mensualmente cotizando para el sistema. Esto desde el año 80 hasta ahora ha formado lo que es un stock de recursos que está en el mercado financiero, ¿cierto? Que está invertido en distintas empresas, que es gigante. Esto correspondía al 87% del PIB el año pasado, quizá hoy día un poco menos, ¿cierto? Por el tema de rentabilidades, pero esto es gigante. Este es el stock de recursos que tienen los trabajadores hoy día, ¿ya? Ahora, en el flujo, ¿cierto? Anualmente los trabajadores cotizan por un tamaño aproximado de 3,3% del PIB. Eso es lo que equivale las cotizaciones. Y anualmente se pagan en cotizaciones del sistema de AFP 1,6% del PIB. Entonces, obviamente que aquí hay un desequilibrio grande, ¿cierto? Se está pagando en cotizaciones anualmente como la mitad de lo que se está recaudando, y todo el resto se está acumulando en el mercado financiero, de nuevo, financiando inversiones, pero también Chile no es un país que redistribuya ingresos. Esto es el Gini antes y después de impuestos. En la barra ploma es el Gini antes de impuestos y transferencia en distintos países de la OECD. Si ustedes se fijan, Chile no muy distinto, por ejemplo, a Portugal, a Irlanda, a Bélgica. Sin embargo, después de impuestos, esto no cae nada, y en estos países cae de manera importante, ¿sí? Voy a apurarme un poco porque voy un poquito lento, creo que me falta. A ver, voy a ver el chat acá. Ya. Después, esto es el PIB per cápita de Chile en términos de crecimiento, ¿cierto? Tampoco es que haya aquí un gran impacto. Si se fijan, del año 65 al 2015, como largo plazo, no es que tampoco hay un tema muy impactante en términos de crecimiento, o sea, y por otra parte, el tema de vulnerabilidad, que es el que estaba viendo aquí, aquí. Estas son las tendencias en rentabilidad de los fondos de AFP. Obviamente que aquí igual está la crisis del 2008, no he puesto la última crisis, pero aquí los impactos que pueden tener las tendencias en rentabilidad son bastante importantes, y eso atentan básicamente contra la vulnerabilidad de las pensiones, incluso cuando ya la gente está jubilada, ¿no? De hecho, aquí hay un estudio que hizo Rodrigo Valdés y Paula Benavides, que está publicado en La Católica, donde ven los efectos de distintos cambios en las pensiones. Entonces está como modelado. Por ejemplo, ¿qué impacto tendría en la pensión si hay un punto porcentual adicional de cotización toda la vida? ¿Sí? Y eso implica un aumento en la pensión de 10%. Si hay, en cambio, un punto porcentual en la cuenta individual de mayor rentabilidad, eso aumenta la pensión en 25%. Pero también funciona al revés, ¿no? Si hay un punto porcentual menos de rentabilidad, eso baja la pensión en 25%. Lo que es un impacto bastante importante, ¿sí? Y aquí hay varias otras cosas más interesantes, pero a mí me interesaba destacar esto, que es el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Me parece a mí que
que dependan de esta manera tan relevante de la rentabilidad es bastante contra los objetivos del sistema, ¿no? Después hay un tema con la brecha de género, ¿no? Estas son las tendencias de participación, o sea, es la participación laboral femenina en el ciclo de vida, y obviamente aquí están hombres y mujeres, la participación laboral femenina es menor, ¿cierto? Y por lo tanto, las brechas también son importantes en este sentido, dada la importancia que tienen las tasas de cotización en toda la vida, ¿cierto? Bueno, esto termina básicamente en que las tasas de reemplazo, que son otra de las variables de los objetivos, no suavicen el consumo. Esto es las tasas de reemplazo de los distintos quintiles sin el pilar solidario, o sea, sin los subsidios del Estado en PBS y APS. La tasa de reemplazo promedio del sistema de FP es 20%. Si uno le agrega los subsidios del Estado, aumenta 40%, o sea, el doble, ¿sí? En el quintil 5, que son los que están mejores, 26%, ¿sí? Para mujeres es 12% y para hombres 33%. Entonces, el sistema no suaviza el consumo, atenta contra la vulnerabilidad, ¿cierto? No tiene suficiencia, no redistribuye. Este es el último gráfico que les quería mostrar, ¿cierto? Esta es la misma tasa de la pensión mínima subjetiva que recién les hablé, que va aumentando en la medida que aumentan los ingresos, ¿cierto? 270.000 a 970.000. Cuando uno esto lo hace en términos de tasa de reemplazo, o sea, divide por los salarios, te da que la tasa de reemplazo subjetiva no es lineal, no es que toda la gente pida el 70% de los salarios, sino que en los deciles más bajos de ingreso la tasa de reemplazo es mucho mayor que 100%, es 200%, ¿cierto? Mientras la tasa de reemplazo en las personas de más alto ingreso es 50%. Y básicamente para decir, al parecer las pensiones mínimas suficientes no tienen que ver con la tasa de reemplazo, sino que tienen que ver con los niveles, básicamente. Ahora, en cuanto a las propuestas, me voy a saltar aquí, hay una variedad de opciones. Nosotros estamos realmente en un lugar que está vacío del sistema de seguridad social. Entonces, hay formas distintas de cómo habitar ese vacío, ¿sí? Una opción es como un sistema completamente de lo que se llama pay as you go, o sistema de reparto, que es como la propuesta de No Más FP, que tendría como tasas de reemplazo, compromisos de beneficios definidos, ¿cierto? Y donde las cotizaciones que se hacen de los trabajadores se van a un fondo, que se reparten cotizaciones, o sea, que se reparten beneficios y parte se ahorra, ¿cierto? Porque si no, no hay sostenibilidad financiera de esto. Y la diferencia clave aquí está que los beneficios son definidos, entonces se le promete a la gente que si cotiza 45 años y se jubila a los 65 años, entonces la pensión va a ser equivalente al 80% del salario de los últimos 10 años, 20 años, toda su vida, y depende de cómo se diseñe. Este sería como cambio más radical, que es como transformar todo el sistema, e incluso la propuesta de la coordinadora incluye que las actuales cotizaciones de los trabajadores vayan a este fondo, no solo las nuevas cotizaciones. Después está el tema del sistema mixto, como los que tiene Uruguay, por ejemplo, en donde hay ciertos trabajadores, los trabajadores de más altos ingresos solamente, están obligados a cotizar en la AFP, pero solamente la mitad de la cotización. La otra mitad de su obligación, toda va al sistema de seguridad social. Y los trabajadores de más bajos ingresos cotizan todo al sistema de seguridad social. Entonces, las personas finalmente reciben dos pensiones, las que cotizaron en el sistema de AFP, la que les corresponde al sistema de seguridad social, que también tiene beneficios definidos, y la pensión de AFP. Ahora, este sistema va mezclado también con un pilar básico universal, porque acceder al sistema de seguridad social también requiere un mínimo de cotizaciones, como 20 años cotizados, ¿cierto? O 15 años cotizados en el caso de Austria.
Si no alcanzas esos mínimos de años cotizados, pasas al pilar universal. Después hay otra tipo de sistema mixto, que es más bien como Colombia o Perú, donde los trabajadores al inicio de su carrera en el mercado laboral eligen por dónde se van a jubilar. Sin embargo, esto segrega a la población básicamente porque como en el sistema de salud chileno tienes a los más pobres del sistema de seguridad social, a los más ricos en el sistema de AFP y al final no puedes redistribuir tampoco mucho en ese caso. Y el otro tema, y el otro tipo de sistema es el de Suecia. El de Suecia es un sistema que se financia con las contribuciones de los trabajadores, de los empleadores y el Estado, sin embargo los beneficios no son definidos. Los beneficios son en función de lo que contribuiste directamente, como si fuera un registro en una cuenta de AFP, por eso le llaman cuentas nacionales, pero en realidad no son de la AFP, sino que son unas cuentas como imaginarias, ¿ya? Esto permite, en todo caso, que haya mucho más redistribución entre los mismos cruzadas, ¿sí? Subsidios cruzados. Entonces, por ejemplo, tienen cosas interesantes como que subsidian los periodos de cuidado, de inactividad laboral por temas de cuidado de niños o de enfermos, que a mí me parece que es muy interesante, que no tienen los otros sistemas mixtos, de hecho. También subsidian los periodos de desempleo. Entonces, en términos del enfoque feminista, de hecho es un poco más igualitario. Y eso básicamente, aquí está un poco más explicado el sistema austríaco y el uruguayo, pero me voy a saltar esto para que podamos conversar, supongo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muy claro todo. Tú haces una caracterización al sistema actual y de por qué no es un sistema de seguridad social como tal. Así que, una vez todas las exposiciones realizadas, vamos a pasar a la sección de preguntas. Tengo unas preguntas acá, pero igual me gustaría recordarle a todos los que están escuchando, viendo, que pueden hacer sus preguntas en este momento a través del chat del Zoom. Voy a juntar las preguntas, que tengo 3, y la primera tiene que ver con qué opinan de la posición de las escuelas de economía en la discusión de la AFP y las señales de Juan Sutil, como gremio de empresarios, al hablar de recuperación económica. Esa es una pregunta. La otra es, quisiera saber qué opinan también del argumento del gobierno para vetar el proyecto de ley, que se estima que lo puedan pasar por el TC. Y otra pregunta para Claudia Sangüesa, está dirigida, ¿qué tan cierto es que el sistema de AFP sostiene el sistema financiero chileno? No sé quién quiera partir respondiendo. Sí, bueno, como quieras. Es que yo recién hablé. Entonces, ¿puede partir otro, creo? ¿No? Sí, bueno, yo corrijo la primera pregunta y las señales que da la FEN. Bueno, yo lo hice en términos de las escuelas de economía, puesto que de toda la escuela de economía no es tan distinta la enseñanza a nivel nacional. Bien, Amparo, no sé si quieres tú responder alguna de esas preguntas. Sí, puedo, o sea, primero la primera me parece más, o sea, lo más, porque la otra estaba direccionada, así que, y había una tercera pregunta, ¿no? La de Claudio, la de Juan Sutil, recuperación económica y visión FEN, está una pregunta, ¿cierto? Sí, así es. Esa es una pregunta. Yo te la puedo repetir si quieres, ¿no? No, la tengo anotada. Sí. Ya. Nada, o sea, bueno, como para plantear una visión desde la cooperativa, porque yo no vengo de manera individual, sino que de manera colectiva, nosotras partimos de la tesis principal, que es que en un modelo neoliberal como el chileno, lo que se pone en el centro en general es el rescate de la actividad económica, de la producción,
de las rentas económicas, y que eso está fuera está lejos de ser cuáles son las prioridades de la clase trabajadora, de la población en general, de las mujeres, de las diversidades, para sostener y para armar estrategias para resistir al ataque que genera el capital ante la vida. Entonces, claramente en estos contextos, que queda más en evidencia que estamos en crisis económica, a pesar de que desde la economía feminista se plantea que estamos en una crisis permanente porque el capitalismo no logra generar condiciones básicas dignas de existencia para la mayoría de la población, menos en un país como Chile, que es profundamente desigual. Entonces, en este contexto donde podemos todos estar de acuerdo de que estamos en crisis, es donde salen los diferentes intereses económicos a rescatar aquello que privilegian, ¿cierto? Y yo creo que Juan Sutil, la CPC, la SUFOF, o sea, en general el gremio empresarial manifiestan muy claramente cuáles son, qué tienen en el centro, ¿cierto? Cuando salían los empresarios en principio de la pandemia a decir que algunas vías iban a tener que perderse porque no había otra, creo que tiene toda una línea más o menos común, y hoy día los discursos de Juan Sutil y también el enfoque que hace la facultad con esta asociación con Deloitte, no sé cómo se pronuncia eso, invitando a diferentes empresarios y emprendedoras de diferentes espectros a discutir sobre la recuperación. Creo que deja bastante en evidencia qué es lo que tienen en el centro y cuál es el centro de la formación económica de la facultad, más allá de que hay una serie de personajes y de organizaciones como la de ustedes. Bueno, también creo que como la cooperativa y otras fundaciones que tratan de ampliar el debate y no hacer una formación tan sesgada de la formación económica de la facultad, o sea, dado que la pregunta era específicamente sobre la facultad. Pero sí, o sea, es un cuento que yo creo que se cuenta por sí solo, si es que se invita a Juan Sutil a hablar de recuperación económica, o exclusivamente a Juan Sutil, si cuando no hay una diversidad en el panel de discusión, creo que el problema, más allá de si se invita o no se invita a él. Eso. Yo voy a también hablar quizás con una perspectiva más larga. Igual yo soy bastante mayor que ustedes, creo, en promedio. Salí el año 99, 98, 99 de FEN. ¿Sí? Y yo creo, de mi perspectiva, igual la facultad, creo yo tengo una visión como muy optimista de su evolución. Creo que cada vez ha sido mucho más diversa, y también cuando uno se va a estudiar afuera se da cuenta que igual esta cuestión es bastante más allá de Chile, ¿no? O sea, la economía, las facultades de economía en general están bastante dominadas por una forma de hacer investigación económica y de entender el sistema económico, y yo creo que eso es transversal y es global. Y de hecho han habido iniciativas como por ejemplo el INET, el Institute for New Economic Thinking, ¿cierto? Esta red Thinking Economics y esta red de estudiantes a nivel global, ¿cierto? Estudiantes de economía. Yo misma el año 2001 en Cambridge firmé una carta para como democratizar las formas de enseñanza, porque básicamente era muy cargado todo hacia la matemática, cosa que a mí personalmente me beneficiaba, porque era lo que me gustaba, pero uno deja de estudiar filosofía, deja de mirar el contexto y por lo tanto temas sociológicos, psicológicos, antropológicos, o sea, todo eso que tiene que ver también con la economía se deja de estudiar, ¿no? Pero tengo una sensación de que vamos como en pendiente positiva, ¿sí? De que a pesar de que aún falta, quizás, sí se están discutiendo otros temas. La economía feminista ha tomado mucha fuerza también en el mundo y en América Latina, y de a poco los journals también han ido como diversificándose de alguna manera. No es algo fácil ni trivial y se puede hacer mucho más, pero esa es mi visión personal.
Y creo que iniciativas como estas son muestra también de eso, que esto va cambiando en la medida que también haya un grupo de personas que también lo empuje a cambiar, ¿cierto? Y bueno, eso. Después, respecto a una pregunta más específica del mercado de capitales, efectivamente, yo creo que las FP, o sea, el ahorro, yo no quiero hablar de la FP, yo creo que el ahorro de los trabajadores sí es una parte importante de la economía en Chile. No sé si leyeron ayer, hay una columna en CIPER de un exalumno también de FE, Nicolás Marshall, que hablaba de esto, del poder también de los ahorros. En otros países, en Canadá, por ejemplo, hay una experiencia bien positiva del ahorro, cómo el ahorro de los trabajadores invertido bajo ciertas reglas también puede cambiar el bienestar de los mismos trabajadores, y si pusieran reglas de inversión, por ejemplo, en el tema medioambiental o de legislación laboral, ¿cierto? Eso podría también ser usado para cambiar un poco el sistema, el modelo económico, ¿sí? Entonces, efectivamente es importante y creo que nadie hoy día esté proponiendo deshacerse de esos ahorros, básicamente sacarlos del mercado de capitales y hacer derrumbar la economía, ¿sí? Sino que más bien transformar el sistema de manera tal de que pueda dar seguridad social y también podamos cubrir ciertas brechas. Yo dije algo que no dije ahí, que estaba en las últimas diapositivas. Tanto en el caso de Austria como en el caso de Uruguay, las cotizaciones son de más del 20%. En Uruguay, si suma la cotización del trabajador con la del empleador, suman 22,5% ambas. En Chile estamos cotizando 11% si sumamos los costos de administración de la AFP, entonces hay que hacer un esfuerzo ahí por aumentar también, duplicar casi la cotización que tenemos. Y también ponerle estas reglas de inversión en los ahorros, transformar la institucionalidad del sistema, que básicamente hoy día la gente no tiene confianza en la AFP, en el trabajo que hacen. Yo creo que ahí falta lo público, ¿no? Falta lo público, que haya una responsabilidad pública del sistema, una responsabilidad de seguridad social, ¿sí? Aquí me preguntaban también por el gasto público asociado al retiro. En este momento ni siquiera se ha aprobado el Fondo Solidario. Nosotros había una propuesta, una indicación en el proyecto de retiro que era la creación de un fondo colectivo solidario, autónomo, que tuviera estas reglas de inversión, ¿cierto? Que funcionara de manera sostenible financieramente, que pudiera ser un pequeño componente de seguridad social en ese vacío que nosotros vimos recién. Y en ese caso igual eventualmente podría haber algún gasto fiscal, pero eso no está diseñado. Y de hecho en general se diseña con yo habría pensado que si el gobierno tuviera que diseñarlo, lo diseñaría en el contexto de lo que ya está conversando, que es aumentar la cotización del empleador en 6% en los próximos años, ¿sí? Así que no estoy de acuerdo con esa afirmación, de hecho. El potencial impacto macroeconómico que podría tener el retiro del 10%, también preguntan aquí. Yo diría, ahí yo soy más micro que macro, y me cuesta pronosticar debacle o cosas así. El 10% de retiro todavía no termina de ser, digamos, pero tampoco corresponde a de todo ese 86% del PIB, las estimaciones indican que es como el 8%, ¿sí? Y en el caso de Australia, que es la evidencia más concreta que tenemos, ¿cierto? Que también hubo un aumento, o sea, un acceso parcial a los fondos, y mucha gente lo ha tomado, no produjo ningún problema económico ni menos político, ¿cierto? Era como más o menos obvio, porque además allá permanentemente tienen permisos para poder acceder a sus fondos si están en problemas muy específicos de urgencia, como una enfermedad terminal, por ejemplo, o comprar una casa, una hipoteca, ahí tienen acceso. Ahora, en el caso chileno es difícil predecir porque es la primera vez, ¿cierto?, que se hace algo así. Y además estamos en medio de la crisis también. Entonces, la verdad es que no sé hasta qué punto va a afectar, probablemente va a tener algún efecto, pero
quizás mayor es el efecto de la incertidumbre de la crisis económica. Es difícil identificar si es efecto crisis, COVID o retiro, ¿cierto? O todas las cosas que están pasando en Chile también. Se viene un proceso constituyente que también genera cierta incertidumbre. Entonces, es difícil identificar cuánto es retiro realmente. Aquí hay otra pregunta, pero es larga, entonces no estoy leyendo todavía, no sé si alguien más quiere. Sí, yo quisiera dar el pase a las otras 3 siguientes preguntas. Ya. Y esto porque esta actividad está pensada hasta las 13 horas. Así que aquí van. La primera señala qué potencial impacto macroeconómico podría tener el retiro del 10%. Una segunda, ¿cuál sistema de pensiones contribuiría a disminuir las brechas de género? Y hay una tercera que dice, como bien señalan los fondos de FP han hecho crecer la oferta de ahorro en Chile. Un punto que no se ha discutido es la soberanía de estos fondos. Pensando que para la recuperación económica probablemente se den incentivos a la inversión, ¿cuál debería ser el rol de los fondos de pensiones pensando los efectos ambientales y sociales que ha tenido la inversión no sostenible en Chile y que está en parte financiada con los fondos de pensiones? Esta es, son preguntas abiertas, por si acaso. No sé si... Yo responder. ¿Hassan no está? Porque No, no. se me pasó, debo comentar de que tenemos que disculpar a Hassan, está en otra Ah, ya. reunión, de hecho está justamente por el tema de la contingencia, está haciendo su trabajo y empujando también las demandas por no FP. Sí, sí. A ver, Ujú. el contesto si quieres, Amparo, pero Dale, dale. brevemente, porque igual este tipo de tema es como la cosa más general, es que las inversiones, o sea, los ahorros de los trabajadores están siendo invertidos hoy día en actividades empresariales, ¿sí? Las empresas forman parte del capital de varias, o sea, los fondos de las FP forman parte de varias empresas, financian el capital y la inversión de varias empresas. Entonces, hay un tema, ¿no? Hay un trade-off básicamente entre la maximización de la rentabilidad de corto plazo y la consideración de todos los efectos medioambientales que tenemos. Y esto es parte de lo que conocemos como racionalidad limitada, ¿cierto? Las personas no se dan cuenta del efecto que tiene en la próxima generación sus decisiones hoy día, ¿cierto? Y eso es lo que ha pasado con el tema medioambiental. Y por eso es importante que el gobierno, por ejemplo, en el tema de cambio climático, sí tome decisiones de restricción en varios aspectos para que no depredemos el medio ambiente, a pesar de que nosotros libremente tomaríamos otras decisiones. Entonces, claro, es la misma idea, ¿no? Es como, bueno, poder con estos fondos que son grandes, tratar de vincular esas inversiones a actividades que realmente no destruyan el bienestar de los trabajadores, de los ciudadanos y de las generaciones futuras, ¿no? Y eso es, por ejemplo, cuestionarse acerca de una cosa muy, muy básica sería ver, bueno, cuántas de esas empresas tienen problemas de impacto medioambiental, tener algún indicador de eso. Y entonces no invertir en aquellas empresas que creamos depredan el medio ambiente o contaminen o generen mucho dióxido de carbono, o en otras actividades que son beneficiosas como infraestructura pública, por ejemplo, vivienda social, y quizás no en empresas que, por ejemplo, hayan tenido problemas de respeto de la legislación laboral o que tengan sindicatos que hayan sido perseguidos, por ejemplo, o temas en la justicia laboral. Temas como esos limitan obviamente
porque ponen restricciones a las inversiones, pero en cierto sentido uno está internalizando los costos que generan también esas inversiones, y por lo tanto está igual haciéndolas en ese sentido maximizadoras del bienestar, a pesar de que quizás no lo podamos medir exactamente, ¿sí? Eso. Gracias, Claudia. Amparo, yo creo que te hicieron una pregunta ideal con respecto al sistema de pensiones y cómo podría disminuir las brechas de género, un nuevo sistema de pensiones. Ujú. Sí, quería juntar eso con un poco lo que mencionaba Claudia en respuesta a la tercera pregunta, que creo que, o sea, pensar un sistema de pensiones desde la perspectiva feminista tiene una serie de dimensiones. Yo creo que parte de esas dimensiones estuvieron esbozadas en la presentación del trabajo que hemos venido elaborando con la cooperativa, que tiene que ver con universalizar la percepción de pensiones fuera de los esquemas de focalización que vayan a responder, por ejemplo, a un tipo de cuidado o a un tipo de mujer, sino que al final se considere la diversidad de personas en esa universalidad, que no significa homogeneizar a la población desde una perspectiva feminista que deje de reproducir, por ejemplo, las brechas de género que se producen en el mercado laboral y que para eso se necesitaría cambiar muchas otras cosas. Y con eso me conecto a la tercera pregunta y que también creo que se conecta mucho a cómo repensar un sistema de pensiones desde una perspectiva feminista, que es si es que las inversiones que están en el sistema de pensiones hoy día siguen depredando el medio ambiente, siguen invirtiendo en capitales de empresas que abusan de los trabajadores y las trabajadoras y siguen yendo a préstamos que luego los bancos le prestan a las mismas personas y que las personas luego viven endeudadas y que eso es un problema fuertísimo si es que lo analizamos desde la perspectiva feminista, la feminización de la deuda y cómo eso genera esclavos y esclavas en el futuro para trabajo precario. Es un argumento muy discutido en la economía feminista y en economía heterodoxa que también es importante revisar. O sea, la forma en la que el sistema de pensiones de hoy día financia el endeudamiento de los trabajadores y las trabajadoras es grave, y creo que es muy provechoso que esta discusión que se está dando con respecto al 10%, que siento que toda la ciudadanía la está viendo y está siguiéndola en la tele, en los matinales, se está transmitiendo en vivo la discusión, se transmitió en vivo la discusión en la Cámara de Diputados la semana pasada. Creo que es muy provechoso porque podemos por fin ver cuáles son las reales implicancias de un sistema como el que tenemos hoy día, que la gente realmente conozca cuáles son las trayectorias de los dineros que llegan a la AFP y que luego llegan a sus manos nuevamente a través de deuda comercial, en casas comerciales, en bancos. Yo creo que es muy interesante y creo que eso nos da una buena base y nos da un puntapié importante para reformar y transformar realmente el sistema de pensiones con otras concepciones que ojalá tengan como prioridad ser un sistema que no desvalorice y que deje de no reconocer la mayoría de los trabajos que se realizan en la sociedad y que sostienen el sistema económico, como lo del trabajo doméstico y el cuidado. Muchas gracias, Amparo. Una vez terminada esta tanda de preguntas, estamos cortitos de tiempo, pero creo que alcanzamos para una última, no sé si le interesa, es si el proyecto se termina aprobando sin el fondo colectivo. ¿Esto sería un fracaso en el objetivo de, entre comillas, avanzar en reformar el sistema de pensiones? Esta sería la última pregunta. Ya. Bueno, yo no sé si hablar de fracaso, porque o sea, no tenemos nada en este momento de seguridad social en el sistema, yo ya lo dije.
hay otra reforma que se está discutiendo en el Congreso en este momento, y de hecho esto generó un poco de ruido por eso, de hecho. Yo personalmente pienso que esta indicación más bien aportaba en la misma línea de la reforma, ¿cierto? Pero se ve que no se ha entendido de esa manera. En el Congreso hay un proyecto de ley hoy día, y toda la discusión está en cuánto de esa cotización adicional se va hacia un fondo de seguridad social colectivo, ¿cierto? Y cuánto es ahorro individual. Personalmente creo que no necesitamos más ahorro individual en Chile, o sea, tenemos muchísimo ya, es lo único que tenemos básicamente. Y además es obligatorio para todos, para trabajadores de bajo ingreso, de alto ingreso, para todo el mundo. Entonces, lo que necesitamos es tener un componente de seguridad social ahí, y en mi opinión todo el 6% debería ir a un fondo colectivo. Eso sería muy interesante porque tendríamos ya un 10% de individual, pero un 6% de colectivo, que ya no es igual, no es más, pero ya es bastante un poco más equilibrado el sistema, ¿no? Así que no creo que sea un fracaso. Yo creo que de hecho se ha ganado mucho en la discusión, en el sentido que ya este gobierno, incluso este gobierno, que es un gobierno de derecha, está abriendo a la idea de que 3% vaya a un fondo colectivo. O sea, no sé si se puede hablar de fracaso. Así que y también viene el proceso constituyente, además, que probablemente también genere otras bases. No sé cómo va a quedar el DL 3500 ahí. En términos constitucionales pasa lo siguiente: nosotros en el artículo 19, en el inciso número 18, dice que está el derecho a la seguridad social en Chile, ¿sí? Sin embargo, y que el Estado puede cobrar además cotizaciones para la seguridad social, ¿ya? Están los dos incisos ahí, que existe el derecho a la seguridad social y que el Estado puede cobrar cotizaciones. Entonces, en realidad existe la normativa constitucional para crear un seguro social. Eso no es un problema constitucional ahí. El máximo problema está en el decreto ley 3500, que desde mi perspectiva no tiene nada que ver con la seguridad social. Lo que hace es crear un sistema de ahorro obligatorio, ¿no? Pero independiente de eso, el Ejecutivo podría siempre haber creado un sistema paralelo, sin haber tenido que eliminar el otro, ¿sí? Pero sí podría haber creado algo paralelo. Lo que te abre el tema constitucional es la posibilidad de derogar el DL 3500 si es que cambian los quórum de exigencia para eso, porque pasa que hoy día no se puede derogar ni mucho menos porque se exige un quórum de quórum calificado. Pero tampoco creo no sé si vaya a haber alguna vez una mayoría para derogar ese sistema. Lo que tiene que haber es un sistema de seguridad social que se cree. Eso entonces mucho de crear cosas, de construir cosas nuevas, ¿sí? Y así que hay harto espacio sobre el cual construir, creo yo. Muchas gracias, Claudia. Amparo, no sé si tú quieres responder la pregunta. No, o sea, no tengo mucho más que agregar desde la perspectiva técnica, porque Claudia creo que hizo como respondió bien eso. Bueno, yo creo que en definitiva nada de lo que pasa hoy día podría, o sea, bueno, si es que se pierde todo sería un fracaso, pero yo creo que no se puede calificar como fracaso en la medida que de lo que venía mencionando antes. Tenemos una ciudadanía activa, presente, consciente de una discusión parlamentaria. Para mí eso ya es un triunfo en cómo se ha avanzado desde el 18 de octubre hasta hoy día en términos de participación política, que creo que es lo más importante en la medida que las comunidades, las bases empiecen a discutir estos temas y estén conscientes de cuáles son las implicancias de cambiar un sistema de pensiones, del retiro también. No sé, por ejemplo, que Fundación Sol esté en los matinales constantemente hoy día, también creo que es producto de eso. Por lo tanto, yo no lo vería como un fracaso. Yo creo que, no, al menos yo también soy muy optimista y estoy muy esperanzada del futuro con respecto a al menos estas cosas.
creo que el sistema de pensiones, como dijo José Piñera en algún momento, es la madre de todas las batallas y de alguna manera creo que hemos avanzado en ese proceso de transformarlo y no creo que sea un proceso que hoy día se termine, sino que solamente le da más fundamento y más formación a la población para seguir demandando un sistema de seguridad social real con enfoques que se ajusten a los tiempos que estamos viviendo, feministas, ecológicos, solidarios. Eso. Muchas gracias, Amparo. Y a Claudia y a Hassan, nuestros expositores y expositoras. Cerramos este webinar, no sin antes avisar de que esto va a estar subido en YouTube en los próximos días. Además, les recomendamos que sigan las redes sociales de Estudios Nueva Economía y que sigan, por supuesto, la discusión del 10% retiro para seguir empujando una transformación extraordinariamente necesaria para el porvenir de Chile. Así que, por su participación, por su disposición, muchísimas gracias y nos estaremos viendo más temprano de tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación, chao. Chao, chao. Gracias a ustedes, chao.